Esta presentación estará a cargo de Jesús Menéndez. Jesús es director de Zero Energy, profesor asociado investigador de la Universidad Metropolitana de Manchester y también es doctor en Ingeniería Civil y certificador Passive House. Jesús, te invito a que inicies tu presentación. Buenos días, gracias por la introducción, Rodrigo. En esta sesión vamos a hablar este enlace que hay entre la generación y la distribución de energía a través de redes urbanas o redes de distrito y la eficiencia energética a través del estándar Passive House. En ello, el objetivo es llegar a un mayor número de la población, por eso también nos vamos a enfocar, como bien habéis dicho al principio, en zonas urbanas y ver cómo integrar estas dos estrategias de generar y distribuir energía de una manera colectiva y construir siguiendo un estándar de alta eficiencia energética. En el contenido de esta presentación voy a hablar también simplemente de los 5 principios del estándar Passive House, muy brevemente, porque ya hay varias ponencias anteriores en este tema. El uso de redes distritales. En Europa decimos que hay 4 generaciones. Ahora estamos intentando migrar de la tercera a la cuarta. Lo explicaré ahora también más en detenimiento. Posibles fuentes de energía. Obviamente hablamos de biomasa en regiones con una riqueza forestal. También aprovechamiento, ¿no?, de residuos y subproductos, que es igualmente importante. La distribución y el almacenamiento, ¿no? Ejemplo de tuberías, sobre todo con buen aislamiento. Y hablaré de un pequeñito ejemplo de un proyecto Passive House hecho en rehabilitación a la hora de abordar una serie de bloques de apartamentos. La energía, como hemos visto, también está claro que se consume mucha energía, aproximadamente un 35 y un 50% de la energía se consume en los edificios, pero tampoco hay que olvidar qué ocurre desde esa primera generación de energía y el usuario final, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, de lo que estamos usando, que se veis aquí en pantalla, estamos desperdiciando, por así decirlo, un 50%. Tanto, aquí está claro, ¿no?, tanto para edificios como para industria, transporte, ¿no?, etcétera. Para poder mitigar ese efecto y reducir la necesidad de demanda energética a través de un aumento ¿no?, de los niveles de eficiencia de los edificios, siempre nos acogemos al estándar Passive House porque sirve de guía. Es un estándar contrastado con 30 años ahora de experiencia, donde imparte y publica las bases y los 5 criterios que hay que seguir para, en primer lugar, reducir, como ya digo, esta demanda. No solo demanda en climatización, sino también demanda de energía primaria, generación de ACS, ¿no?, iluminación, etcétera. Para ello es también muy importante tener un balance de proyecto, mirar de una manera individual, con una perspectiva individual, fijarse, ¿no?, en estos 5 principios. El primero de ellos es el aislamiento. Un nivel de aislamiento eficiente no implica que haya que sobreaislar, hay que aislar justamente lo que se necesita para ese proyecto y para esa ubicación y orientación, entre otras cosas. Otro de los principios es eliminar filtraciones indeseadas a través de corrientes de aire ¿no?, que entran en una vivienda o que salen de ella. Carpinterías de altas prestaciones, la reducción o mitigación de los puentes térmicos, que son focos donde la temperatura también disminuye. También se puede dar problemas, ¿no?, de condensaciones, pero asimismo es una fuente de pérdida de energía. Por último, la importancia que va a tener en el recuperador de calor, un sistema de ventilación con recuperación de energía que sirve tanto para climas cálidos como para climas fríos o templados y que nos va a servir para poder reutilizar, la energía interna en una vivienda, filtrando el aire y obteniendo también un aire fresco. Mejorar el envolvente de un edificio es la primera estrategia que siempre se ha de tener en cuenta para descontaminar ciudades. Tampoco vamos a poder olvidar
de establecer sistemas activos, eficientes de generación, de almacenamiento y también de distribución de esa pequeña energía térmica que se va a necesitar para calefactar y climatizar un ambiente. Muy importante el concepto del Fabric First, como digo aquí, que es decir, vamos a ocuparnos del envolvente en primer lugar. El estándar Passive House nos va a servir también para llegar a un máximo de confort interior, con una buena salubridad de ese aire y siempre mirando un gasto energético mínimo. También hay que tener en cuenta sistemas activos electrodomésticos que sean eficientes por diversos motivos. También es importante que sean eficientes para no generar un calor residual no deseable. Lo que nos vamos a enfocar, ¿no?, en el día de hoy es en esa generación, ese almacenamiento y esa distribución colectiva a través de redes urbanas o calefacción de distrito, redes distritales. Un pequeño apunte de la importancia que tiene el mirar dónde establecer estos sistemas de distribución y generación y distribución. La concentración de la población mundial cada vez más se acentúa en diversos focos de población, ¿no?, grandes ciudades, grandes capitales. Y vemos, ¿no?, en este mapa, bueno, se ve en amarillo, el crecimiento es relativamente sostenible o lento. Vemos también otros núcleos de población en rojo y en amarillo, ¿no?, con tasas de crecimiento de la población mucho más amplio, que nos está indicando que van a ser futuros, ¿no?, futuros centros o núcleos de población masivos. En Europa, ya centrándonos en ejemplos ya más prácticos, más reales, en Europa nos encontramos que hay unas 6.000 redes ya de distrito, por lo tanto no es una tecnología nueva. Abundan sobre todo, como veis aquí, en la zona de Alemania, Polonia, Centro Europa, pero también a una red quizás más micro en todo lo que es Escandinavia, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Está empezando a tomar un carácter bastante importante en el Reino Unido también y incluso también en España, con redes distritales a nivel de local o a nivel de vecindarios. Como ya digo, para que lo sepáis, se totalizan más o menos unas 6.000 redes distritales. Lo que se entiende como calefacción por distrito, incluso calefacción central, es una tecnología que no es, como he dicho antes, no es nueva, no apareció ya en principios o acabada la Primera Guerra Mundial, donde estaba la abundancia era el vapor, la generación de vapor a través, sobre todo, de carbón, de hulla, recursos los fósiles. Ha habido una segunda generación, más o menos hasta los años 80, centrada también en recursos fósiles, sobre todo petróleo y gas. ¿De acuerdo? Estamos ahora en esta transición entre la generación tercera y la generación cuarta, con el objetivo de alcanzar esta cuarta generación que también se llama, o la llamamos como la electrificación, ¿no?, de las ciudades a través de redes distritales, pero también utilizar tecnologías solares también para producir electricidad. En cuanto a fuentes de generación, las más abundantes o las más habituales en Europa, a través de biomasa, etcétera, pero bueno, aquí son plantas de cogeneración o de ciclo combinado, térmica y eléctrica. También se suele aprovechar, esto sobre todo ocurre en Francia, calores residuales o aprovechar el residuo que genera en otros procesos industriales o incluso nucleares. Aerotermias y geotermias, sobre todo ya esta última es quizás la que en la actualidad está teniendo una mayor importancia por ejemplo, en Reino Unido. Vemos también la solar térmica, que puede ser otra opción, ¿no?, otra fuente de generación térmica para implementar en estas redes distritales. Bueno, son diferentes mapas, ¿no?, teniendo en cuenta estas 5 o 6 características. No hay climas que la energía solar térmica, incluso fotovoltaica, también para esa electrificación es realmente la que está tomando un nivel más puntero, pero hay zonas donde
la potencia de generación a través de agua en el subsuelo o a través del calor interno, ¿no? Mediante geotermia, es la que está tomando lugar. Por ejemplo, también establecemos una serie de pasos que en la Unión Europea están trabajando, se llama el mapa hacia el 2050, y es pasar de un 30% de generación a través de redes digitales a un 50% del 2030 al 2050. Como decía antes, está liderado sobre todo por la cogeneración, los centrales de ciclo combinado. También se abogó también por la utilización de gas natural y biomasa, pero el objetivo en esta cuarta generación, como he dicho antes, es empezar a aprovechar también residuos y energías, sobre todo energías renovables. Aerotermias incluso en cascada, a nivel bloque, a nivel de sistema colectivos, en pequeños vecindarios, o a niveles más amplios a través de redes de geotermia o incluso de biomasa. Algunos ejemplos, ¿no? Vamos, de energías fósiles, ya centrales de ciclo combinado, como decía, y a plantas solares térmicas. Un pequeñito ejemplo aquí. Esta es una pequeña proposición que hay, bueno, está ya en estudio y se empezará a ejecutar ya al año que viene. Es toda una red central que hay en el centro de una ciudad, en el centro techo también del Reino Unido, que se llama Stoke-on-Trent, y donde a través de unas geotermias que van a alcanzar, como veis aquí, unas dimensiones bastante importantes, en cuanto a 4 kilómetros de penetración en el subsuelo, no poder satisfacer las necesidades energéticas de una población de en torno a unos 20.000 habitantes. Entonces, bueno, es para alimentar oficinas también, edificios industriales, educacionales, ¿no? a modo de este distrito que veis aquí general, en esta red viaria principal de esta ciudad, de unos 150.000 habitantes. Para todos aquellos que queráis más información sobre este programa, ya os digo, es un programa global a nivel de la Unión Europea, se llama el programa IRENA. Esta publicación que veis aquí en pantalla y que establece, como ya he dicho antes, esos criterios de distribución y de generación de energía a través también de subestaciones, ¿no? de una manera estratégica. Por lo tanto, para establecer estos criterios estratégicos, sí que es cierto, como también antes creo que Alejandra, no solo hay que olvidar, no solo hay que tener en cuenta que el oyente final, ese sector público, también podemos hablar no a una escala algo menor, a una microescala, por ejemplo, congregación de vecinos o cooperativas. ¿De acuerdo? Entonces, no solo hay que ver esa escala tan igual grande, más masiva, de llegar a 10, 20, 30.000 habitantes en el sector de la población o incluso a ciudades enteras, sino sistemas a un nivel más micro para poder satisfacer también la demanda de una serie de vecinos no congregados a modo de cooperativa. Entonces, bueno, crear, por ejemplo, la planificación estratégica, la financiación, las partes interesadas, crear mapas de demandas y de recursos, ¿no? Qué estrategia o qué generación va a ser la mejor para esa zona. Retos técnicos, compatibilidad de la infraestructura existente, no como también o vais a ver en la siguiente diapositiva, no se tiene por qué partir de una obra civil nueva. También se puede rehabilitar obras existentes, ¿no? Cambiando quizás calderas, cambiando igual conductos o simplemente aislándoles. ¿De acuerdo? Pero también siempre es importante ese marco regulador energético y la financiación que tendrá esta obra y el asentamiento de estas centrales distritales. ¿Qué obstáculos nos podemos encontrar para no establecer criterios centralizados para la generación y distribución de energía? El desconocimiento político es el primer de ellos. Si no se sabe, mal va a estar, ¿no? en esos esquemas políticos o en esas agendas políticas. También ser conscientes de las nuevas tecnologías disponibles. También, como recalco, la necesidad de establecer estos criterios no solo en obra nueva, sino en rehabilitación y renovación de edificios.
El otro posible obstáculo puede venir del sector energético tradicional, donde quizás penalice el asentamiento de redes distritales por otros intereses. Está claro que el coste inicial, el capital necesario inicial son costes altos y por ende va a necesitar unas partidas presupuestarias a nivel municipal, a nivel local, bastante fuertes, que a veces es difícil justificar, ¿no?, para la mayoría de la población. Como ejemplo, hablamos ya de una rehabilitación Passivhaus House, una de las primeras que se hizo, no solo lo que es el envolvente de edificios, sino la red distrital existente, que había problemas de aislamientos en los conductos, problemas de saltos térmicos puntuales altos, aislamientos defectuosos, conductos quizás más largos de lo que deberían de ser. Vamos a buscar siempre redes compactas, distritales compactas. Por eso explicaba antes en el diagrama en la ciudad de Stock, ¿no?, en esa forma de Y invertida, se busca minimizar la distribución, porque vais a ver ahora que puede provocar unas pérdidas altas, ¿no? Y se busca también tener esa estrategia de ramificación, ¿no?, desde la generación hasta el usuario final. Y para ello vamos a tener en cuenta diferentes aislamientos, diferentes tipologías de tuberías para minimizar esa pérdida de energía en su red y en su transmisión. Por ejemplo, como veis aquí, estas tuberías que tienen ida y retorno incorporadas nos ahorran en material, nos ahorran en aislamiento y también ofrecen un pequeño salto térmico que es asumible. Las subestaciones igual, deben de estar bien aisladas, tenemos que evitar que se produzca pérdida energética en esos recuperadores o en esos intercambiadores de calor, ¿de acuerdo? Y aquí con esta diapositiva ya termino. El ejemplo, como ya comentaba, de esta pequeña red de distrito, habéis visto las imágenes anteriores. Esto es el existente, este es el rehabilitado, todo lo que es el envolvente, sistema de ventilación y la mejora de la red distrital. Simplemente ambos bloques con un cuarto de instalaciones con la generación, que habéis visto en la imagen anterior, da alimentación a un total de 20 apartamentos y aún así la pérdida de energía útil a través de esa distribución llegó a ser del 40%. ¿De acuerdo? Con esto concluyo mi presentación.